Bien, ya vimos lo que es Fibonacci, qué es Fibonacci y cómo definir entradas y todo lo necesario que necesitamos para poder empezar a operar con Fibonacci. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de sesiones. Las sesiones, cómo operar con sesiones. Ya sabemos lo que son las sesiones, en la parte de básico ya explicamos lo que es, los horarios y cuáles son las 4 bolsas de valores de punto. Bien, ¿cómo operar estas sesiones a favor? Hay movimientos en los que se hacen de las sesiones que nosotros podemos aprovechar. Por ejemplo, en una tendencia alcista y en el primer día de la semana, por ejemplo, la entrada que nos dio puede ser en Londres. Arrancamos la semana, Londres. Y entonces, en Londres, ¡pum! ¿Qué pasa? Y la tendencia iba alcista. Y nosotros aprovechamos el super movimiento y ¡pum! Cambia de sesión y nos saca el stop loss. ¿Por qué? Porque nosotros ponele que entramos acá. ¿Y qué hacemos? Bueno, decimos que está alcista, listo. Aseguramos nuestra operación. Pasa el cambio de sesión, track. Nos saca la posición que teníamos. ¿Y qué hace el precio? Vuelve a seguir su camino en la próxima sesión. O sea, las sesiones de alta volatilidad que son New York y Londres. Acá nosotros podemos aprovechar esos movimientos para poder reentrar en las siguientes sesiones. Por ejemplo, si la entrada sigue en Nueva York, en Londres nos va a dar una reentrada. ¿Por qué? Porque Londres es el reversal o incluso el engaño, la manipulación para nosotros poder entrar. Entonces el precio te va a dar muchas oportunidades de entrada, muchas oportunidades en diferentes sesiones. No es que, bueno, se me fue la entrada, listo, ya está, la perdí. No, si se te fue la entrada a Nueva York, listo, esperas Londres, un retroceso y entras. Y si se te va también Londres, también en Nueva York te va a dar otra reentrada y ahí es donde vas a poder volver a poner tu posición. Y luego en las próximas sesiones también. Las sesiones de Asia no las vamos a tener en cuenta porque son sesiones de baja volatilidad e incluso manipulación. Si nosotros estamos en esas sesiones y queremos definir entradas, va a ser medio peligroso porque posiblemente nos toque el stop loss. Una, porque puede darse al contrario de lo que nosotros pensamos. Otra, pueden haber manipulación inesperadas, como los conocidos flash crash. Y otra, que no se opera. No hay que operar en esas sesiones. Una, que te van a correr también el swap cuando ya termine la sesión de Nueva York. Y no va a haber tanto movimiento. Y no vale la pena tener una hora, una operación sin tenerla en profit. Más vale esperar la sesión adecuada y entrarle. Bien, así se pueden definir entradas en diferentes sesiones. Y si le aplicamos Fibonacci, ¿qué hacemos? Esperamos que el precio retroceda a una zona del 60, 51. ¿Y qué pasa? Si justo coincide con el horario de apertura del 50 o el 61.8, nosotros vamos a poner nuestra posición en compra sin tanta preocupación. ¿Por qué? Porque estamos operando la sesión. Entonces, ponemos nuestra entrada y nuestro stop loss normal, como si tuviéramos puesto un stop loss acá. Pero en realidad, si nosotros ponemos un stop loss antes de la sesión, posiblemente nos toque stop loss. Por ejemplo, si nosotros ponemos una posición terminando la sesión de New York, ponemos compra, lo más posible es que todo esto lo tengamos en drop down. No importa, porque tenemos así la entrada. Ponele que pongamos un stop loss. Igual, no vale la pena tener todo este drop down por entrar en una zona donde no teníamos que entrar. Más vale esperar, porque acá la paciencia es clave, y entrar en una zona donde tengamos el menor drop down posible. Incluso con entradas así de sesiones, vamos a tener entradas sin DD. Que es lo más recomendado que sería tener entradas sin drop down. Entonces así pueden definir entradas con las sesiones, usando las sesiones a favor. Vean los horarios, los mismos horarios le van a dar las entradas. Si en Nueva York te dio una entrada, ejemplo así, New York, en Londres va a estar la reentrada en una tendencia alcista. Entonces todo este movimiento pre-Londres, el precio tiende a bajar y comerse las órdenes que habían acá, los apurados. Todas estas órdenes en compra, en esa sesión termina de liquidar esas posiciones y los stop loss que habían.
Entonces lo que hace es seguir su tendencia en el cambio de sesión. Entonces todo esto del pre-Londres, que también podríamos aprovecharlo porque sabemos que la tendencia es alcista, da un retroceso, lo tiene que dar, incluso puede llegar a más, hasta llegar al fin de la sesión, digo, el arranque de la sesión, y ahí recién nosotros posicionarnos en compra, no antes. Posiblemente tengamos todo esto de drop down, y ya les dijimos, no es recomendable tener todo esto de drop down para tener solamente la mitad del trade. Más vale agarrar una zona de entrada óptima, por ejemplo, nosotros podemos entrar una hora o 15 minutos antes del arranque de la sesión y podemos tener eso de drop down, pero si entramos justo cuando arranca la sesión, posiblemente no tengamos nada de drop down. Entonces, esas son entradas óptimas y entradas más seguras, porque podemos poner stop loss reducidos. Al tener stop loss reducidos, nuestro riesgo se pone cada vez menor riesgo, mejores operaciones y mayores ganancias. Eso es lo que tienen que tener en cuenta con el tema de las sesiones. Si no se fijan en las sesiones, van a tener stop loss innecesarios. Porque nosotros podemos poner entradas, no importa los picks que sean, pero si no entras en la sesión, posiblemente te toque stop loss. A veces sí, a veces no. Ojo, nada de 100% acá. Pero la idea es entrar en las sesiones y sean entradas un poco más óptimas. No quiere decir que no entren, no. Pero la recomendación es que entren en Nueva York y en Londres. Las sesiones de Asia es pura acumulación y manipulación. No hace falta perder tiempo en esas sesiones. Más vale, te pones un horario para entrar en Nueva York o en Londres y listo. Las otras sesiones déjala. Las puedes usar también para descansar. Vos podés operar a la mañana o operás a la noche y listo. Las otras sesiones las dejás para descansar. Porque no se usan. No son necesarias. Además que son pura acumulación y pocos movimientos en el mercado. Incluso pueden haber manipulaciones. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que ya vamos a hablar del principio de liquidez, cómo es que los bancos manipulan el mercado.